Cordial saludo, estimados aprendices de la ficha 3027-484. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión en línea para continuar con la explicación y socialización de las evidencias dentro de nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Voy a hacer tres presentaciones. Vamos a revisar el cronograma para que revisemos las fechas. Vamos a revisar la guía de aprendizaje y vamos a revisar finalmente una presentación que tengo para ustedes en PowerPoint y que puede ser una herramienta de apoyo que amplíe el panorama respecto a la información que ustedes tienen en relación a su material formativo. De esta manera, entonces, inicio compartiendo pantalla. Revisemos, por tanto, el cronograma de la fase de evaluación y retomemos respecto a las evidencias en las que nos encontramos. Tenemos una infografía sobre la huelga que someramente alcanzamos a validarla en nuestro encuentro de la semana pasada y volvemos a hacer un repaso hoy de acuerdo a lo que observamos en nuestra guía de aprendizaje. La infografía sobre la huelga, al igual que el mapa mental, cierran el día de hoy. Sabemos que dependiendo o teniendo en cuenta las situaciones que nos están generando una mayor carga frente a este cierre del calendario académico, pues ustedes van a tener una franja mayor para poder adelantar estas fases y entregar las evidencias. Entonces, dos evidencias próximas para entregar: infografías sobre la huelga, mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo. Continuaremos entonces socializando un foro estudio de caso que ya fue planteado para ustedes respecto al tema de la negociación colectiva y a los incumplimientos que se puedan dar por parte de los empleadores. Ese está para culminar su intervención el 14 de diciembre. Debemos asimismo entregar un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela que cierra el próximo lunes, al igual que un texto argumentativo. Seguimos con la participación en el Foro Estado Social de Derecho, 14 de diciembre igualmente cierra, y tenemos una última evidencia que cierra el 15 de febrero del 2026. Atendiendo el hecho de que en el marco del cierre del calendario académico, pues ustedes tienen disponibles las evidencias para continuar presentándolas, vamos entonces el día de hoy a evacuar toda la información relacionada con esta evidencia, también la de presentación, para que sirva de apoyo para ustedes en el tiempo que tienen disponible en este cierre de fin de año y al inicio del siguiente. Ustedes saben que durante este tiempo, pues no tendrán acompañamiento de instructores, no tendremos sesiones en línea, pero pues se les faculta a ustedes la posibilidad de que sigan revisando la plataforma y subiendo las evidencias que corresponden. Pasamos entonces a revisar la guía de aprendizaje. Estamos trabajando la guía de aprendizaje número 7 a lo largo de nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Y aquí entonces vamos a revisar la evidencia e infografía sobre la huelga. Ampliamente para ustedes la infografía ya no es, digamos, una evidencia extraña, lejana. Ya ustedes saben que es un documento que entre lo gráfico y lo textual informa de manera específica sobre un tema que se haya elegido. En este caso, debemos entonces presentar una infografía sobre la huelga, apuntándole a tres interrogantes específicos que al tenerlos en cuenta, pues será mucho más fácil organizar la información dentro de la infografía. El primer interrogante que se nos plantea es: ¿qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan este derecho a la huelga? Este derecho también es un derecho fundamental, sigue consagrado en nuestra Constitución política, y puedo manifestarles a ustedes que se trata de una herramienta jurídica que se contempla en el marco del derecho colectivo, en el derecho laboral colectivo, por cuanto le permite a aquellos trabajadores a quienes no se les han cumplido los acuerdos y los compromisos de las negociaciones colectivas, poder exigir el cumplimiento a través de relacionamientos, de conversaciones, de espacios de diálogo que se establecen con los empleadores o con las administraciones, y de esta manera
si no se logra, después de haberse llamado como, digamos, después de haberse hecho un llamado al cumplimiento de la importancia de estar al día respecto a los compromisos colectivos, pues la huelga entonces se convierte en una herramienta válida para que los trabajadores puedan cesar sus actividades laborales y por supuesto que es una, digamos, es una acción que genera cierto grado de presión, ¿cierto? El empleador al ver que sus máquinas paran, que sus plantas paran, que la producción para, que los compromisos que pueda tener con sus clientes se van a ver afectados, pues entonces digamos que va de manera rápida a interesarse por poder cumplir todo lo que esté pendiente con los trabajadores, espacios por demás que también hacen o permiten la apertura a mesas de diálogo. Seguimos entonces también con la siguiente evidencia, que es un mapa mental sobre la violación de derechos del trabajo. Recuerden ustedes que el mapa mental, por supuesto, es un gráfico, ustedes lo podrán elaborar a mano o con las herramientas digitales de las que quieran hacer uso, pero lo más importante acá es que ustedes inicien realizando una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste este derecho, cómo surge y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Recordemos que ya hemos adelantado la evidencia informe sobre trabajo digno y decente y allí hay varias herramientas que nos permiten identificar cuáles son los derechos humanos en el trabajo. De ese mapa mental también nos permitirá entonces que, adicional al hecho de establecer los derechos humanos del trabajo, revisemos cuáles son los sistemas de protección de esos derechos humanos. La OIT, como Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal y así como las diferentes normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas, incluyendo allí el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos de creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo, que es el pliego de peticiones. El pliego de peticiones, digamos que es lo que da inicio a una conversación. Y aquí más que un conflicto colectivo, como bien se enuncia, debemos entenderlo de manera amplia como aquella posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de conversar, de ponerse de acuerdo y de buscar cómo se van a mejorar esas condiciones de orden laboral para sus trabajadores. Ustedes cuentan con un componente formativo, ¿cierto? Que les da ciertas herramientas, que les permitirá crear este mapa mental. Y lo más importante es que primero identifiquemos cuáles son esos derechos del trabajo, porque así es mucho más fácil poder identificar cuándo se están vulnerando o cuándo se están violando dichos derechos. Este documento será entregado en PDF, mínimo una hoja, máximo dos, y pues para ello ustedes ya saben cuál es la dinámica de cargar dichas evidencias. Tenemos seguidamente la intervención en un foro estudio de caso. Ya se ha planteado para ustedes el foro, ya se ha indicado cuáles son las condiciones o términos en las que ustedes deben intervenir y responder estos interrogantes. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen? ¿Cuáles son las respectivas cuantías? Y cómo además podemos ver que dentro de la situación que se plantea, cómo poder resolver esta vulneración por parte del empleador. Se nos indica preparar una cartelera digital donde se presenta el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. Más que una cartelera digital, pues jóvenes, yo diría que participen ustedes dentro del foro de manera muy completa, de manera muy concreta y adicionalmente puedan entregar sus conclusiones respecto al tema que se está abordando. Es importante, si para ustedes está bien, poder retroalimentarse de otras participaciones y a su vez poder hacer unos aportes a las mismas. Tenemos como siguiente evidencia el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Entonces, en este cuadro comparativo, para que no sea solamente una tabla enunciativa, podemos empezar por indicar cuáles son sus características, las del derecho de petición y la acción de tutela y queja como un recurso que se tiene. Se puede hablar como de su definición, frente a quién se presentan ambos, ¿cierto? Frente a quién puedo elevar derechos de petición, tal y como lo consagra la Constitución política, y frente a quién yo puedo elevar una acción de tutela. Eso es importante que lo tengamos en cuenta entonces en la elaboración de nuestra evidencia.
Entregarán el cuadro comparativo, lo podrán hacer a mano, lo podrán hacer con alguna de las herramientas digitales, mínimo una hoja, máximo dos, y pues entonces ustedes harán entrega de dicha evidencia a través del link que se ha dispuesto para en la plataforma. Se nos solicita entonces también que tengamos un texto argumentativo, que podamos presentar un texto argumentativo. La extensión de este texto es de tan solo una hoja. Recordemos que el texto argumentativo puede tener tres pequeños espacios en los que me ayuden a orientarme para la presentación. Yo voy a hacer entonces una pequeña introducción, desarrollo el tema y adicionalmente doy unas conclusiones. Aquí nos están sugiriendo un tema, ¿cierto? Nos dicen, hay tres temas frente a los cuales nos podemos pronunciar en nuestro tema, en nuestro texto argumentativo: importancia del derecho de asociación, el derecho de huelga o los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Este último literal de desafíos del derecho de trabajo en el mundo moderno, pues digamos que tiene muchas herramientas para las que nosotros, en las que nosotros podemos trabajar, ¿cierto? Hay muchos desafíos: la inteligencia artificial, la tercerización, la informalidad, que son aspectos que ya hemos analizado previamente, que no están, digamos, ajenos en cuanto al concepto. Pueden entonces ustedes tenerlos en cuenta para elaborar su evidencia. Haremos un texto argumentativo, será presentado en un formato PDF y pues para hacer la entrega se remitirán al área de la actividad en la plataforma. Ya finalizando, entonces es importante que conozcamos o que nos pronunciemos respecto en un foro del Estado Social de Derecho. Ya les voy a hacer una presentación que es muy práctica. Aquí nos sugieren una división en grupos de trabajo, pero pues sabemos que en esta ficha específicamente ya tenemos pocos participantes, pocos aprendices, por tanto, se puede continuar revisando el tema de manera individual. Vamos a participar en el foro contestando estos interrogantes: ¿cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Y revisemos si consideramos que en nuestro país se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho. Ahí vamos a, digamos, ahí vamos a hacer nuestra intervención. Se nos sugiere también que si podemos tener un caso hipotético real que ustedes puedan conocer sobre vulneración de derechos del trabajo de los pueblos o de la naturaleza, puedan entonces ustedes hacer una intervención en dicho sentido. Mm, Participamos en el foro, contestamos las preguntas y pues de esta manera ustedes estarían cumpliendo con lo solicitado en la evidencia. Finalmente tenemos una presentación. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta presentación cierra en febrero, pero quiero dejarla socializada porque quizás ustedes deseen participar activamente en la entrega de estas evidencias en este tiempo que viene después del cierre del calendario académico. Aquí se nos está hablando un poco sobre el tema de los derechos de los pueblos y la solidaridad, un movimiento que fue promovido a partir de los años 80 y permitió incentivar el progreso social, elevó el nivel de vida de todos los pueblos, ¿cierto? Y allí se resaltaron algunos derechos importantes: el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, la coexistencia pacífica, el derecho al entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regional y la justicia internacional. También se habla de los avances de las ciencias y la tecnología. Digamos que esta fue una década de una transición importante porque ya ahorita estamos en el apogeo del manejo de la tecnología, pero allí se inició un avance interesante para darse a conocer. ¿Cómo se pudieron solucionar problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos? El medio ambiente, el desarrollo que permitió una vida digna, se mejoraron muchas condiciones de la clase trabajadora y obrera, los derechos del consumidor, el libre desarrollo de la personalidad. En este orden de ideas, entonces, es importante que tengamos en cuenta que existen unas entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo y la naturaleza. Aquí tenemos en cuenta que en primer lugar están las alcaldías y con ellas las personerías municipales, las defensorías del pueblo, que ejercen un rol protector de derechos de los pueblos, del trabajo y de la naturaleza.
Hay un documento soporte para ustedes que es el activismo judicial territorial, en el cual ustedes entonces pueden desarrollar su trabajo. Se nos sugiere que podamos hacer una lectura o mejor una visualización de una publicación en YouTube y con base en todo lo que les acabo de leer, vamos a contestar estas preguntas de manera muy específica. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano, con derechos individuales y sociales? ¿Por qué consideramos importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? Si la naturaleza tiene derechos, ¿cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de la paz? Cuando nosotros contestamos esas preguntas, la presentación es mucho más fácil de llevar a cabo. También se nos invita a que revisemos un poco nuestro entorno social y familiar. Revisemos con base en los derechos que se relacionaron en el cuadro inicial, alternativas y soluciones frente a esas problemáticas que se puedan estar presentando. Identifiquemos acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de estas situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Y de esta manera, entonces, ustedes van a hacer una presentación en PowerPoint o cualquier herramienta digital que ustedes quieran manejar, el Prezi, Canva, Genially, bueno, hay muchísimos en los que ustedes pueden trabajar. De esta manera, entonces, podríamos dar por terminado nuestra competencia en cuanto a la socialización de las evidencias. Seguidamente voy a compartir con ustedes nuestra presentación. Vemos aquí, jóvenes. Revisemos el Estado Social de Derecho. Quiero compartirles algunos conceptos que pueden ser fundamentales y que pueden ayudar en la construcción de la evidencia y de la participación en el foro. Revisemos. El Estado Social de Derecho es un concepto instituido en la Constitución de 1991. Muy seguramente algunos de ustedes han podido entender o conocer o han tenido referencias que la Constitución nace porque se constituye una asamblea nacional. Hay unos asambleístas que se sientan a hacer una revisión juiciosa de las constituciones políticas anteriores y del contexto político, social, económico del momento. Esto es para el inicio de la década del año 91. ¿Cómo definimos el Estado Social de Derecho? La Constitución Política en su artículo primero nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Aquí no tenemos más estados como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es descentralizada, eso quiere decir que las alcaldías y los departamentos tienen autonomía, como lo estamos viendo aquí. Cuando hablamos de entes territoriales, entidades territoriales, estamos hablando por excelencia de los municipios. Otra característica del Estado Social de Derecho es que es democrático. Podemos elegir y ser elegidos. Participamos y es pluralista, o sea, hay una diversidad, hay un escenario interesante para poder hacer esta participación en temas de democracia. Se funda este Estado Social de Derecho en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En este orden de ideas, una vez más, podemos confirmar que el trabajo es un derecho fundamental porque así lo consagra nuestra Constitución política, pero adicionalmente porque así se consagra y se define en el Estado Social de Derecho. Este Estado social de derecho, pues, tiene que enfatizar la protección de los derechos humanos. Y en esos derechos humanos se incluyen los derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. Y a diferencia de un Estado de derecho clásico, el Estado social de derecho reconoce la necesidad de la intervención del Estado en la economía y la sociedad para reducir desigualdades
y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social. Muchos podríamos decir en el marco del Estado Social de Derecho tienen una gran oportunidad de participar en el foro para tomar una postura respecto a lo que está establecido en la Constitución política y en lo que quizás estamos viviendo en nuestra realidad social. Se promueve también el hecho o la idea de que la sociedad es solidaria y que aquellos que tengan mayores recursos pues deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Hay un principio importante que es el principio de corresponsabilidad que se aplica en temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por allá la Ley de Infancia y Adolescencia nos dice que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la protección de los derechos de estas personas. Nos invita a la participación ciudadana para que tomemos decisiones en la vida pública, en lo político, para que también se nos hace un llamado a entender que en el Estado social de derecho hay que estar buscando permanentemente un equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo. Pero se debe dar prioridad a este último, es decir, al interés general y al bienestar de la sociedad en su conjunto. Aquí les hago entre paréntesis un llamado a un ejemplo de las carreteras y pensemos que en nuestra región entonces se tienen que ampliar unas carreteras para que pasen unas vías nacionales, para que se mejore la movilidad, porque han llegado algunas empresas, porque hay que progresar. Y resulta que se ha podido comprar todos los predios alrededor de por donde debe pasar la carretera, pero tan solo una persona que tiene un puesto de venta, digamos, de chorizos muy cotizado, vende muchísimo. Él dice, yo no me voy a ir de aquí porque si me voy de acá, pues entonces pierdo la clientela y demás. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado debe priorizar el interés general y decirle que el interés general prima sobre el particular. No es que lo vaya a expropiar, va a adelantar un debido proceso para la compra y la adquisición de esos bienes, pero sí le va a dejar en todo caso claro que si se trata de un conformismo frente al valor, frente a muchos aspectos, pues entonces hay que ir a la vía judicial para que un juez ordene y determine en qué términos prevalece el interés general en ese sentido. Por tanto, jóvenes, el Estado Social de Derecho es un modelo que busca construir sociedad justa, igualitaria, que el Estado tenga un papel activo en la promoción del bienestar y la garantía de los derechos fundamentales. Y cuenta con una instancia que es la Corte Constitucional, que se crea igualmente en el año 91 y es un organismo que pertenece a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Por tanto, su función principal es ejercer control constitucional sobre leyes, decretos y actos reformatorios de la Constitución, así como revisar los fallos de tutela. Igualmente, en materia laboral, la Constitución política, a través de sus reformas y demás, podemos ver algunos avances. Hay regulación del teletrabajo, ampliación de licencias laborales, restricciones al despido injustificado, fortalecimiento de la negociación colectiva y la libertad sindical, de la cual ya hemos hablado en unos encuentros anteriores, la estabilidad laboral y la equidad de género, importante porque ya, digamos, las mujeres podemos tener acceso a cargos que quizás eran vedados para nosotras, que solamente se dejaban para determinadas personas. Y hay un incremento en el recargo por trabajo en días de descanso. Esto es lo que vemos últimamente en avances en temas de derechos laborales. Hay una regulación del acoso laboral, digamos que desde hace rato se ha venido hablando frente a ese tema para evitar el maltrato, los gritos, eh, y regular un poco esa relación entre jefes, entre compañeros y demás. Se formaliza laboralmente el trabajo, sí, busca todo el tiempo la vinculación de los trabajadores más vulnerables. Se incluye, por ejemplo, el trabajo doméstico, a efectos de que esté bien remunerado, a efectos de que se logre también el pago de ciertas prestaciones sociales que generalmente no se pagaban porque pues era la costumbre. Se protege la discriminación por temas de género, raza, orientación sexual y las jornadas laborales han venido teniendo algunos ajustes, ¿cierto? Viene buscando trabajar una hora menos, mejorar el tema del horario en cuanto a la jornada y les dejaría para su reflexión qué sería entonces lo contrario a un estado social de derecho.
Si Colombia constitucionalmente está muy bien organizado, está muy bien instituido, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos concebir un Estado, o sea, un Estado social de derecho, un Estado como un poco más clásico? En este orden de ideas, jóvenes, entonces estamos dando por terminada la socialización de las evidencias, esperando que puedan ustedes avanzar en las entregas de las mismas en la fase que nos queda, aún después del cierre del calendario académico. Y como siempre, estaré pendiente para que ustedes puedan contactarme a través del WhatsApp o a través del correo electrónico institucional. Les deseo entonces, por tanto, éxitos en su jornada, éxitos en la entrega de las evidencias y bueno, unas felices fiestas, un fin de año próspero y muy bendecido. Buena noche para todos.